No sé, ¿se ve o hago como la otra vez? ¿Se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Sí, Ah, se ve. es otra compu. Bueno. Bueno, vamos, el capítulo de Chavenato, gestión del talento humano, ¿sí? El tema que vamos a ver hoy es conocimiento organizacional. ¿Sí? A ver qué no me pasa. ¿Será que...? A ver. No me pasa la filmina. Un segundo que voy a buscar el mouse, ¿eh? Un segundo. Ah, ahí está, ¿no? Ah, ¿lo ven? ¿Temario? Sí, Moni. Sí, sí. Gracias. Bueno, entonces hoy vamos a ver una pequeña introducción al tema. Vamos a repasar un poco lo que es ambiente estable e inestable, que ya lo vimos, ¿sí? En la parte de organización, ¿sí? De modelos organizacionales, ¿sí? Con respecto al ambiente, vamos que está relacionado, vamos a ver un poquito de organizaciones mecanicistas y orgánicas, las vamos a repasar, y vamos a ir después al tema específico, que es lo que les tiene que quedar básicamente, que es la administración del conocimiento y gestión por competencias, que es lo que se tiene que hacer actualmente en las organizaciones, ¿no? Administrar este conocimiento, que ahora vamos a ver por qué. Pero así como ustedes van a ser administradores, ¿sí? Y van a gestionar todas a través de las funciones de la organización, el conocimiento es un capital que se tiene que administrar también. Entonces, eso queremos que les quede, ¿sí? Vamos a ver un poquito qué es capital intelectual, dos conceptos importantes con respecto al conocimiento, que es creatividad e innovación, ¿sí? Vamos a entender un poquito las organizaciones que aprenden, definirlo, y vamos a ver cómo aprenden esas organizaciones a partir de 5 disciplinas de Peter Senge, que es un autor norteamericano muy conocido, y luego terminamos. ¿Sí? Oh, se me fue. Alguien entró y me inhabilitó las pantallas. ¿O yo fui? Moni, ¿qué te pasa? ¿No podés pasar? El anfitrión inhabilitó las funciones de compartir las pantallas de los participantes. Pero vos estás como anfitriona, seguro. Sí, yo soy Aula 01. A ver. Buenos días, Fíjate. yo entré, pero no Hola, Patri, toqué buen nada. día. ¿Sabes qué? Cuando a veces si tu pantalla queda atrás
y queda el zoom adelante, no podés pasar por las teclas, tenés que tocar tu pantalla con el mouse y ahí es como que pasa a ser la aplicación de arriba y ahí la podés mover. ¿No querés probar? Bueno, mientras tanto, saludo a todos, buenos días a todos, ¿cómo están? Con tanto frío. Buen día, profe. Espero Buenos que días. muy bien. Al que pregunta si ya tomamos asistencia durante toda la clase. Recuerden que tomamos asistencia con cámara encendida y durante toda la clase. Por lo menos mientras dure la exposición de la teoría. A todos quiero decirles que, bueno, no a todos, sino los que más que nada los que recuperaron, que el jueves próximo, que tenemos clase presencial y vamos a hacer práctica de exposición de la unidad 6, pueden ver, quienes quieran ver los exámenes recuperatorios van a estar a disposición, los va a tener Julieta. Así que en orden los van a poder ver de a uno y no se puede sacar fotos. Voy a Eso salir y es, volver a entrar por las dudas, ¿eh? dale. También les quiero recordar que este jueves, vamos a trabajar en la exposición de los TP, del TP de la unidad número 6. Vamos a hacer exposición grupal, pero con calificación individual. Así que recuerden la experiencia que tuvimos en la... Discúlpenme un segundito. Recuerden la experiencia que tuvimos en la exposición anterior, que preguntábamos a algún compañero que no había hecho la pregunta, le decíamos que comente algo y no sabía, no podían decir nada. Nosotros hacemos calificación individual, recuerden eso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? La otra semana vamos a empezar con la unidad 7 y estamos finalizando el programa y ya se acerca el segundo parcial. Así que si alguien tiene una pregunta, mientras Mónica empieza, la puede hacer ahora. Profe, ¿ya hay fecha de parcial? Tenemos una fecha tentativa, déjame que la recuerde, es en junio, por supuesto, pero me parece que... No, déjame que te diga, no me acuerdo de memoria. Mientras Mónica empieza a hablar, yo lo verifico y se los digo. A los que siguen preguntando si tomamos asistencia, no, tomamos asistencia, ya tomamos una vez y volvemos a tomar. Así que eso avisamos a todos. ¿Se ve? Sí, ahora se ve y si apago mi micrófono no te dejo hablar, Mónica. Ah, ok. Sí, algo pasó con el anfitrión, lo tuve que reclamar. No sé, porque como habían dos anfitriones no se podía proyectar. Bueno, te reclamé, Patricia. Bueno, entonces, ¿se ve ahora? No, no hay problema entonces, se ve capaz que yo toqué el que pedí el anfitrión cuando entré, pero dale que se ve bien, dale para adelante nomás. Bueno, vamos a tenés empezar. Pantalla apagada, tenés la cámara apagada vos. Ahí está. Ahí está, ahora. Bueno, entonces, estuvimos viendo cuál es el temario, ¿sí? Vamos a empezar. Primero quiero leerles esta definición, ¿sí? Porque es como la base troncal de lo que vamos a ver hoy, ¿sí? La fuente principal de creación de ventajas competitivas de una empresa reside en sus conocimientos, ¿sí? O más concretamente, lo que sabe, cómo usa lo que sabe y su capacidad para aprender permanentemente, ¿sí? El aprendizaje es el mecanismo mediante el cual la información se vuelve conocimiento. Entonces, vamos a ver durante esta clase que el conocimiento es una ventaja competitiva muy grande, ¿sí? Para las empresas. Y entonces hay que administrarla, ¿ok? Pero vamos un poquito a empezar desde el principio con una introducción, ¿no? ¿Dónde estamos ahora? ¿Por qué el conocimiento es tan importante? Porque nos encontramos en una era globalizada. ¿Y qué significa eso? ¿Qué piensan ustedes que es algo global o que estamos globalizados? ¿Qué entienden ustedes? Porque es algo que vivimos día a día todos, ¿sí? Nosotros y las organizaciones donde estamos, las cuales formamos parte,
tal vez no pertenecemos, ustedes no están trabajando ahora, pero forman parte de organizaciones, ¿sí? Entonces, actualmente, ¿cuáles son los factores? ¿Qué significa estar globalizado? ¿Qué le explicarían ustedes a una persona a un niño tal vez? Porque la mayoría entendemos el término, porque lo usamos día a día, lo conocemos, ¿sí? Comprendemos, entendemos eso significa conocer, sí. Globalización, bueno, sería básicamente que los países no están aislados de los cambios que hay en el mundo, sino que los cambios que ocurren en gran parte afecta a todo el mundo. O sea, es como que no somos independientes económicamente, culturalmente, sino que hay cambios y esos cambios ocurren en todo el mundo y nos afecta a nosotros también directamente. Claro, Ángel, muchas gracias. Somos interdependientes como partes de un sistema, ¿no? Estamos totalmente en contacto y actualmente con la tecnología el contacto es en el mismo momento, ¿sí? Las economías están integradas, los comercios están integrados, la información está integrada, ¿sí? La transferencia de personas, podemos ir a lugares, podemos no ir a lugares y seguir con... Y nos afectan exactamente cambios de otras partes del mundo, ¿sí? Entonces, este mundo globalizado hizo que el mundo de negocios se convirtiera en un entorno inestable, con mucho movimiento. Ahora vamos a ver qué significa inestable, pero también el autor lo llama, esto es Chavenato, turbulento, ¿sí? Y esto hace que las organizaciones sean más dinámicas, más flexibles, que puedan cambiar, que se puedan adaptar, que puedan reaccionar a esos cambios que nos trae este mundo globalizado, ¿sí? Entonces, necesita que la organización mejore constantemente. ¿Para qué? Para tener competitividad, para lograr esta ventaja competitiva que hablábamos antes, que nos trae también el conocimiento. ¿Y qué significa competitividad? Poder estar al nivel de otras organizaciones, poder competir, poder estar dentro del mercado, ¿sí? Poder venderles, poder brindarles servicios, ¿sí? Entonces, este mundo, esta situación hace que las empresas tengan que ser dinámicas para ser competitivas, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver que según Chiavenato, qué es ambiente estable y qué es ambiente inestable. Tengan en cuenta que no es algo absoluto, ¿sí? Son rangos, o sea, puede ser que haya más variables de una, menos variables de otra, se acerquen, ¿sí? No hay algo completamente estable o inestable, ¿sí? Nosotros ya estudiamos que en ambientes estables pueden ir mejor organizaciones del tipo mecanicista, y ambientes inestables requieren organizaciones orgánicas, porque actúan más rápido al cambio, ¿sí? Esto ya lo vimos en modelos, ¿sí? Modelos organizacionales. Pero vamos a verlo un poquito más. Además que se los han pedido en el práctico, ¿sí? Entonces, definimos ambiente estable e inestable por contraposición, ¿sí? Lo que es uno no sería lo otro, para no ir viendo cada caso. Pero Chavenato se focaliza en estas 4 variables para definir los ambientes. Las demandas de los productos. En un ambiente estable, las demandas de los productos son más previsibles, ¿sí? En cambio, en un ambiente inestable, en una organización, los competidores introducen mejoras y las demandas pueden cambiar muy rápidamente, ¿sí? En un ambiente estable, los competidores en general no cambian sus estrategias, ¿sí? En cambio, en un ambiente inestable están cambiando todo el tiempo, ¿sí? Sus estrategias de negocio, de mercado, ¿sí? De logística. En un ambiente estable, la innovación tecnológica es más lenta, ¿sí? Los cambios evolutivos. En cambio, en un ambiente inestable e imprevisible e incierto, la innovación es rápida, ¿sí? Se destina mucho a investigación y desarrollo y hay cambios muy rápidos que afectan directamente
a nuestros productos y nuestros servicios. Y por último, las políticas gubernamentales, ¿sí? Las regulaciones, los impuestos, las leyes, también hacen que existan ambientes, tal vez podemos considerar países que tengan situaciones de regulación más estable y países más inestables, ¿sí? En general, no hay muchas empresas que vendan productos que se encuentren en ambientes estables. Es muy difícil poder considerar que están en ambientes estables. Podemos definir tal vez cuestiones de servicios, sí, como por ejemplo, no sé, que no hay mucha competencia cuando hay monopolios, entonces no hay tantas estrategias, como por ejemplo serían los servicios de agua, ¿sí? Que hay un solo proveedor, estos estarían tal vez en ambientes más estables, ¿sí? Pero en general, en organizaciones que producen productos, empresas se encuentran en ambientes inestables. Y vamos a ver más adelante que este mundo, como dijimos, globalizado, exige que las organizaciones tiendan a ser más orgánicas porque los ambientes se empiezan a ser más turbulentos, más inciertos, por este tema de la competencia, ¿sí? ¿Sí? De la innovación tecnológica. Entonces, teniendo en cuenta los ambientes, ahora vamos a definir un poco cómo es una organización mecanicista, ¿sí? De acuerdo a su estructura, y después vamos a definir una organización orgánica, de acuerdo a su estructura, ¿sí? Esto se acuerda que también lo vimos, ¿sí? O sea que ya saben, las organizaciones mecanicistas en general, la estructura es rígida, es controlada, tienen muchas normas, ¿sí? Muchas reglamentaciones, tareas estandarizadas y controles. O sea, ¿qué significa eso? Que para hacer un cambio, muchas veces se tienen que llevar a cabo muchos pasos que ya están estructurados por esas normas, por esos reglamentos, entonces llevan muchos pasos y esos cambios se hacen lentos, porque estas organizaciones requieren esa estructura, ¿sí? Ya dijimos que tampoco es que es una connotación negativa. Las organizaciones necesitan también tareas estandarizadas, controles, depende de qué tipo de organización y depende en qué ambiente estén, ¿sí? Por ejemplo, como habíamos hablado, la AFIP, organismos gubernamentales, la universidad, necesita de normas específicas y controles para que se puedan llevar a cabo y cumplir esos objetivos de manera justa y equitativa, ¿sí? Y que se puedan cumplir de la forma establecida, ¿sí? Siguiendo los pasos establecidos. Tienen un orden y un reglamento, lo cual es necesario, pero los hace un poco más difícil en el momento de que se requiera un cambio, ¿sí? Las características son alta especialización, departamentalización rígida, decisiones centralizadas, esto ya lo vimos también cuando analizamos estructura, ¿no? Y concentradas en la cúspide, jerarquía de autoridad formal, sistema de control rígido, procesos estandarizados, muchos procedimientos. O sea que en general todo tiene una dirección, cada empleado depende de su jefe y muchas veces no existe esa complementariedad o esa informalidad que requiere otro tipo de actividades, ¿sí? En cambio, las organizaciones con una estructura orgánica son altamente adaptativas, ¿sí? Porque se pueden adaptar y permiten que se den cambios rápidos, ¿sí? Porque no tienen esa rigidez que hablamos de estructuras mecanicistas. Las características son que son flexibles, ¿sí? Que los cargos se modifican y definen constantemente, ¿sí? Hay mayor amplitud de control, ¿sí? No es tan lineal. Las tareas se definen, se trabaja mucho en equipo, en organizaciones orgánicas, ¿sí? Equipos que se arman para ese tipo de producto o proceso, se desarman, se vuelven a armar, están en constante cambio los equipos y los puestos de trabajo, ¿sí? No son rígidos. La comunicación es más horizontal, si es lo opuesto del anterior que es más vertical. Hay menor jerarquía de autoridad,
viene relacionado a la comunicación horizontal, se delega más la responsabilidad, que esto tiene que ver con descentralización, ¿sí? Que se puede, los empleados o los distintos, las personas que forman parte pueden tomar decisiones, o pueden sumar ideas, o pueden participar, ¿sí? Y el conocimiento de los objetivos de la empresa está dado por todos los que trabajan dentro de esa empresa, ¿sí? Lo conocen todos los integrantes, es una comunicación más abierta, hay flujo de información. Ejemplo de este tipo de estructuras, bueno, muchas, porque la mayoría de las empresas ahora están tendiendo una estructura orgánica por esta situación que hablamos, pero los más conocidos que ustedes pueden relacionar son Apple, Google, y en general todas las empresas de servicios tecnológicos, ¿no? Que tienen esta estructura. Bueno, algunas características más que las pueden encontrar en el libro, sí, de Chavenato, que habla de la diferencia de estas dos estructuras, ¿no? O sea, importancia de la cadena de mando, mientras que en orgánicas no tanto. Hay división funcional del trabajo, ¿sí? Es lo que se dice de la especialización, ¿sí? Los puestos son sumamente especializados, la jerarquía es formal, ¿sí? En mecanicista y no en orgánica. Bueno, esto Profe. ustedes lo pueden, sí, una cosa, lo pueden consultar si quieren en Chavenato, sí. Pero en las organizaciones orgánicas también hay especialización del trabajo, o sea, Sí, claro. no entiendo mucho eso. No, es que no es absoluto, o sea, los términos no son absolutos. ¿Qué significa esto? Que no es que sea completamente orgánico, o sea, tienen ciertas características o sus variables son más importantes en unas que en otras, pero que no existe que no haya división del trabajo ni estructura. Lo que pasa que la división del trabajo en las mecanicistas, es muy específica. O sea, ¿qué significa? Que cada persona o cada departamento, cada área va a hacer una cosa y no va a aprender o conocer o saber qué hace la otra. Va a estar... Claro, y hay expresiones mucho más, o sea, acá nosotros estamos dando, digamos, extremos, pero es como dice Monique, hay mucho de mixto, ¿entendés, María Antonella? O sea, es muy probable que, por ejemplo, acá en la facultad, suponete, nosotros en extensión no podemos emitir un cheque, nunca podríamos pagar. Está estrictamente diferenciado quién puede hacerlo. En cambio, probablemente, suponete en una empresa que tenga todo muy bien organizado así, de pronto el mes siguiente deciden que la pago a proveedores se fusiona con administración, o sea, eso es más flexible, puede cambiar, no hay problema con eso, se adapta al ambiente. Claro, En como cambio, que para no es tan especializado, todos pueden hacer más de todo, una cosa así. no exactamente así, no. La especialización del trabajo no cambia en función el concepto no cambia, sino que cambia la rigidez del modelo. ¿Entendés? El cuadradito perfecto está en las mecanicistas y en el otro puede tener un formato más flexible. Pero el concepto de especialización no cambia. Eso, ojo con confundir eso. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que se dé totalmente puro en el modelo, como se la da en las totalmente mecanicistas, y nosotros siempre vamos, para que se entienda, a explicar los extremos. Y otra cosa es pensar en que ya no es más especialización del trabajo. ¿Queda claro eso? Bien. Imagínate que, no, está bien, dentro de una empresa cada uno tiene su función, claro, porque si no sería un caos. Están ordenadas, están organizadas, cada uno tiene sus responsabilidades y sus capacidades para hacer cada tipo de trabajo. Pero ¿qué pasa? Son más flexibles, entonces muchas veces las personas no dependen solamente de un jefe, sino que dependen de varios jefes. Entonces, o hay un jefe que organiza todo y puede pasar a hacer otras actividades, ¿sí? Tiene capacidades, y no porque cumpla ese puesto, o sea, en una mecanicista, como decía Patricia, no faltó la persona de facturación y otra persona no lo puede hacer. Las habilidades son compartidas, entonces se generan esto que se llama equipos de trabajo, donde cada uno
comparte sus competencias y sus conocimientos, ¿sí? Y además los puestos están especializados, pero sí hay una gran rotación de puestos. No es que van a estar siempre esas personas en un mismo puesto, van cambiando, ¿sí? Van haciendo cambio de puestos, se encargan, participan en algún proyecto específico, vuelven a su puesto, es más flexible, ¿sí? Por ejemplo, en una tecnológica, quieren sacar un nuevo producto, un nuevo celular. Entonces, participan muchas personas dentro de ese proyecto, ¿sí? Y no solamente tienen conocimiento de lo que hacen en el momento, van a estar encargados de hacerlo, pero sí lo pueden compartir ese conocimiento, ¿sí? Y también da la posibilidad de delegar, de que otra persona pueda hacer eso que estaba haciendo, porque el conocimiento es compartido, ¿sí? No es tan rígida esa estructura, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, este ambiente que en general se está tornando inestable por esta globalización, hace que las estructuras mecanicistas y tradicionales que en un momento existían en las organizaciones, ¿sí? Se creaban más con estructuras al principio burocráticas, necesitan reorganizarse, cambiar y pasarse a una estructura más orgánica y moderna. Esto es como una tendencia que está sucediendo, ¿sí? Tienen que ser más ágiles, más flexibles, más innovadoras. Aquella organización que no se adapta, muere, ¿sí? Y esto lo vemos, porque lo vemos con la tecnología, lo vimos con la pandemia, ¿sí? Lo vimos con Internet. Lo vimos que aquellas organizaciones que no utilizaban, no se adaptaron a estos cambios del trabajo en la casa, de los pedidos por WhatsApp, ¿sí? De la facturación digital, no podían no podían competir, no lograban esa ventaja y no podían estar al nivel de sus pares o de sus competidores, ¿sí? Entonces, este es el tránsito que está ocurriendo, y dentro de este tránsito se empieza a valorar al conocimiento que tienen las empresas como riqueza, como dice acá, como un capital importante, ¿sí? Que tienen que no tienen que perder y que tienen que ir adquiriendo cada vez más, porque empieza a ser no solo importante la estructura, la financiación, ¿sí? Sino que el conocimiento que tengan esas empresas es tan importante, tan valorable, ¿sí? Tan valioso como el resto de los otros activos, ¿sí? Y es necesario, entonces, de acuerdo a eso, que el conocimiento, ¿por qué? Porque este conocimiento hace que puedan ser flexibles, que puedan innovar, ¿sí? Que puedan empezar a tener esa competitividad. Pero ese conocimiento hay que administrarlo, como administramos el resto de los recursos dentro de una organización. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es el conocimiento para una organización? Significa la información estructurada capaz de generar y agregar valor. O sea, información que agrega valor, que nos da una suma, ¿sí? Un plus, ¿sí? Porque información que no está estructurada no es conocimiento y no agrega valor, ¿sí? Las personas transforman la información en conocimiento al hacer comparaciones, analizar consecuencias, buscar conexiones, ¿sí? ¿Por qué es importante este conocimiento dentro de las organizaciones? Porque todos los aspectos intangibles que agregan valor se sustentan en este conocimiento, como por ejemplo el know-how, cómo hacer las cosas, ¿sí? Vieron que es tan importante ahora y se conoce, es el término. Proyectos de productos, estrategias de marketing, se basan en el conocimiento, la comprensión del cliente, la información del cliente es tan valiosa como cualquier otra cosa dentro de la organización. Tener una base de datos del cliente a veces vale más que el producto en sí. ¿Se entiende? Esa es la ventaja competitiva de algo de la organización. Y les doy un ejemplo. Yo tengo una empresa, yo tengo una organización, y no es tanto lo importante de lo que yo vendo, ¿sí?
porque las personas lo pueden tal vez conseguir en otro lado. Lo importante es que yo tengo mi valor, ¿sí?, intangible, que tengo mi capital, es mis clientes y cómo yo los conozco, ¿sí? Yo sé qué quiere cada uno, yo sé en qué momento lo necesitan, yo sé qué rango de valor van a comprar y qué rango de valor no, y eso se genera con el conocimiento, con el tiempo, con la experiencia, ¿sí? Y les pasa a muchas organizaciones esto, de la comprensión de entender al cliente, ¿sí?, como valor importante, como activo. Y también otra cuestión importante es la creatividad y la innovación, ¿sí?, que hace que puedan estas organizaciones cambiar. Ahora vamos a ver esos conceptos, ¿sí? Profe, Sí. cuando vos decís agregan valor monetario como sería una llave de negocio, por ejemplo. Las dos cosas, o sea, porque al fin y al cabo se termina, es el resultado después, va a haber un valor monetario, pero además agregan valor a los procesos, agregan valor también significa reducir costos, ¿sí? Porque finalmente agregan valor a toda la cadena de valor. Es como una cadena de valor, ¿sí? Lo vamos a ver después monetarizado, pero agregar valor significa también tener ese valor intangible también, la creatividad, la innovación, las estrategias, ¿sí? La motivación, pueden agregar un valor que tal vez no se puede cuantificar, pero finalmente vamos a ver que se define en productividad, en eficiencia, en eficacia, ¿sí? Conocer cómo elaborar un proyecto, después eso se va a traducir en la eficacia de ese proyecto, ¿sí? Bueno, la administración del conocimiento, entonces dijimos que ese conocimiento tan importante hay que administrarlo, ¿sí? La definición de administración del conocimiento es el proceso mediante el cual las organizaciones generan valor a partir de su capital o sus activos intelectuales, ¿sí? Se orienta a la creación y organización de flujos de información. Es súper importante que este conocimiento llegue a todos los niveles de la organización, ¿sí? Hablar de generar valor es compartir el conocimiento, ¿sí? ¿Sí? Dentro de ese proceso hay que compartirlo para que después toda la organización genere ese valor. ¿Por qué? Porque como dije acá antes, era algo que no estaba bien visto, o sea, se celaba mucho sobre esas cosas. Bueno, todavía obviamente que estamos hablando de compartirlo dentro de la organización, ¿no? Pero antes no se tomaba como concepto bueno compartirlo, sino que cada uno tenía su conocimiento, se guardaba, no se transmitía, y después se entendió que por esta razón, por esta cadena de valor, transmitir el conocimiento hace que la organización crezca, aprenda, se desarrolle, ¿sí?, se difunde y que se pueda lucrar a través de él, ¿sí? Entonces, compartirlo es una de las variables importantes de la administración del conocimiento, de lo que es que esas organizaciones creen valor, ¿sí? Entonces, buscamos crear valor, ¿sí? Buscamos el conocimiento, existe dentro de la organización, pero como todo, y para eso estamos nosotros, hay que administrarlo, ¿sí? ¿Para qué? Para poder llegar a nuestros objetivos de forma eficiente y eficaz, ¿sí? Tenemos que buscar una forma de que ese conocimiento cada vez lo podamos invertir en capital, digamos. Entonces, para ello, hay que llevar 3 procesos o 3 actividades importantes, ¿sí?, dentro de la administración del conocimiento. Una es crear una infraestructura, o sea, darle la base, ¿sí?, una base para que se pueda crear ese valor. Una infraestructura administrativa se llama. ¿Y cómo se hace? Bueno, gracias a la tecnología podemos hacer eso. Actualmente existen muchos paquetes informáticos que se llaman CRM,
bases específicas de administrar ese conocimiento, para guardarlo, ¿sí? Customer Relation Management, CRM, pero bueno, son aplicaciones específicas para poder guardar ese conocimiento, redes, banco de datos, centros de aprendizaje, ¿sí? Universidades corporativas, gerentes específicos que se encarguen del conocimiento, ¿sí? Centros de aprendizaje hay un montón, hay fundaciones dentro de las organizaciones también, ¿sí? Hay a veces universidades dentro de la organización para poder guardar ese conocimiento y compartirlo dentro de hacia los propios empleados o trabajadores de la organización, ¿sí? Para que se pueda, estas redes, que también se pueda interrelacionar, estos bancos de datos, hay tecnológicamente un montón de formas diferentes de poder guardar el conocimiento de forma ordenada. Luego construir, entonces primero creamos la infraestructura, ¿no? Luego tenemos que construir la cultura, o sea, lo que vimos de cultura, de que poder es internalizar en los empleados esos hábitos, esas tradiciones, ¿sí? De que el conocimiento es bueno, ¿sí? Y de que tienen que comunicarlo, y que sirve aprender cuestiones de acuerdo a cuestiones de procesos, de forma de hacer las cosas dentro de las organizaciones, ¿sí? Mecanismos de desarrollo para mantener ese conocimiento, y lo mantenemos también a través de capacitaciones dentro de la organización, ¿sí? Creamos ese conocimiento y lo compartimos. Las capacitaciones ahora cada vez son más comunes dentro de las organizaciones, ¿sí? Y muchas veces los mismos capacitadores, como me pasó a mí en una empresa que trabajé, son los mismos empleados de la organización, ¿sí? Que comparten cómo hacer esas cosas, cuál es la mejor forma de hacerla, para qué se hacen, se comparten los objetivos, ¿sí? Y por último, administrar los resultados, ¿sí? O sea, como la compañera había preguntado recién, analizar en qué ese valor que generamos se puede aplicar, ¿sí? Entonces tienen que haber resultados concretos, como por ejemplo acá ahorro de costos, mejoras de productos, procesos. Todo esto que vamos haciendo se ve reflejado en resultados, ¿sí? Y esos resultados se tienen que administrar. ¿Qué significa? Bueno, analizar ahora vamos a ver en la unidad que viene, que es control. Hay una herramienta que la van a estudiar desde cuadro de mando integral, que sirve para analizar y ver los resultados de cada objetivo propuesto, ¿sí? Y es una herramienta que además es innovativa y es importante porque interrelaciona las distintas áreas de la organización. Ellos se llaman perspectivas, pero se controla clientes, se controla productos, procesos, y dentro de una misma herramienta se analiza cuáles fueron los resultados, si llegamos a resultados, fueron los resultados obtenidos, o un rango, ¿sí? Después hay muchas herramientas que sirven para controlar y que tienen que ver también con esto. Bueno, entonces el conocimiento es la base del capital intelectual de las organizaciones, ¿sí? El capital intelectual es todo el inventario de esos conocimientos generados. ¿Y cómo se expresa? Se expresa en tecnología, ¿sí? Patentes. Muchas veces ese conocimiento es único y se puede patentar, ¿sí? Eso ya lo conocen. Procesos, productos, servicios, información, como recién hablamos, conocimiento de clientes, de proveedores, ¿no? De competidores, de toda la información que sea aplicable y que nos genere aprendizaje, entorno, oportunidades, habilidades desarrolladas por los colaboradores, o sea, qué saben hacer, ¿sí? Cada uno de qué competencias tienen los empleados dentro de esa organización, y la solución de problemas, ¿no? De comunicación, administración de conflictos, desarrollo de inteligencia, liderazgo, motivación, todo lo que pueda llegar a solucionar problemas, ¿sí?
Bueno, como dijimos, ese conocimiento también está dado en las competencias que tiene cada integrante dentro de la organización, ¿sí? ¿Cómo transformamos ese conocimiento en riqueza organizacional? A partir de los talentos y las competencias que hay, las habilidades que tienen las personas. Vieron que también se habla que cuando se habla de cuando alguien renuncia, o muchas veces cuando mismo gente se va fuera del país, o bueno, hablando dentro de organizaciones, que a veces es más, se pierde más cuando se va un empleado que tiene grandes competencias y grandes habilidades y conocimientos, e ingresa a otro que se le tiene que enseñar de vuelta todo. Eso genera, cuando hay tanta rotación, más gastos, costos, que tal vez una pérdida en los insumos, o un error en el proceso, o un problema no sé, en las ventas, ¿sí? Que se vaya una persona que es valiosa dentro de la organización, es un problema para la organización, porque esa persona es el conocimiento de la organización. Entonces es importante tratar de mantener esas personas. Bueno, y recursos humanos es un área que realmente estudia, y lo vimos también a través de lo que es dirección, cómo tratar de mantener a los empleados para que no se vayan, para que no se lleven ese capital intelectual, ¿sí? Que sirve para generar valor en la organización, ¿sí? Entonces las competencias son las características de una persona, ya sea innata o adquirida, que están relacionadas con la actuación de éxito en un puesto, ¿sí? Son conocimientos, habilidades, actitudes. Y es necesario, así como administramos el conocimiento, administrar también esas habilidades, ¿sí? Esas competencias. Tenemos que poder manejarlas, ¿sí? Se tienen que definir, observar, medir, ¿sí? Y hay un modelo que se llama gestión por competencias, que tiene 3 principales objetivos, ¿sí? Dentro de la organización. El primero es alinear la estrategia de recursos humanos, o sea, cómo se gestionan esas competencias, cómo hacemos para que las habilidades, los conocimientos de las personas nos puedan brindar más, ¿sí? Más valor. Entonces, en general se hace a partir de, si son organizaciones grandes, se cuentan con departamentos de recursos humanos abocados específicamente a esto, ¿sí? Pero hay organizaciones tal vez familiares que no requieren que se cree un departamento para esto, pero sí, por supuesto, hay personas encargadas en manejar a sus empleados, ¿sí? Y tienen que tener en cuenta todas estas cosas, cómo gestionar estas competencias, ¿sí? Porque en algún momento la organización va a crecer, va a haber un cambio, va a haber un desarrollo, y tiene que tener una estructura, ¿sí? Entonces, lo primero que dicen que es importante es alinear la estrategia de recursos humanos con la estrategia general de la empresa. O sea, ¿qué significa esto? Que hay una estrategia, hay estrategias para todo, ¿no? Estrategias de venta, estrategia comercial, estrategia financiera, estrategia de stock. Y también tiene que haber una estrategia de recursos humanos. O sea, cómo manejar, o qué buscamos, qué queremos de nuestros empleados, y cuál es el objetivo de la empresa. O sea, cómo hacemos para que estos empleados cumplan sus objetivos y los objetivos de la empresa. Entonces, lo primero que hay que hacer es alinearlos, ¿sí? Que vayan por la misma dirección, decir, bueno, que esto lo hablamos en lo que es motivación, ¿no? Y en lo que es dirección, lo que hace un buen líder también, de expresar cuál es el objetivo de la organización, y que lo conozcan esos empleados, y que todos esos objetivos que nosotros le vamos a pedir a los empleados que cumplan, estén integrados con el objetivo final y grande de la organización misma, ¿sí? Eso es importante, porque si cada departamento tiene sus objetivos, no vamos a poder cumplir el objetivo de la organización efectivamente, ¿sí? Todo tiene que estar alineado, y eso es importante. Un segundo punto es mejorar la adecuación
de la persona puesto. Esto lo hacen mucho la gente de recursos humanos, y también lo hablamos la clase pasada. ¿Por qué lo hablamos la clase pasada? Porque también es una cuestión de motivación, porque si una persona conoce lo que hace, está cómoda en el puesto, va a estar más motivada y va a hacer su trabajo de una forma más productiva. Entonces, es importante que cada puesto esté definido para que cada persona cumpla con las características y habilidades necesarias de ese puesto, ¿sí? Y por último, integrar las funciones dentro de un modelo. ¿Qué significa? Que la selección, la formación, el desarrollo, la evaluación estén dentro de este modelo de gestión por competencias y que sea un único modelo, ¿sí? Un lenguaje común, que todo es exactamente lo mismo, pero forma parte de lo que este autor Peter Senge habla de sistema, que las organizaciones, y nosotros los vimos como modelo, son sistemas, y todos sus elementos están interrelacionados. Y es un engranaje que van juntos para poder llegar al final todos juntos. Entonces, si alguna función dentro de esa organización no está integrada en ese modelo, no vamos a poder llegar al objetivo final, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que las principales funciones de selección, formación, desarrollo, la selección, si nosotros buscamos, la selección tiene que estar alineada al puesto, o sea, muchas veces las personas de selección, que están encargadas de selección de personal, no son personas dentro de la empresa, o no son las personas que van a trabajar en ese puesto, ¿no? O que van a tener un jefe específico. Y entonces le mandan un papel y le dicen, necesitamos una persona con estas habilidades y competencias. Y a veces es difícil encontrar una persona que no sabe realmente qué se hace, encontrar aquel puesto, aquel persona que cumple el puesto y que cumpla todas que satisfaga todas las necesidades, ¿sí? Entonces, selección tiene que estar completamente conectado con la parte que va a utilizar o con la persona, con el jefe, con la función específica, para que eso sea positivo y que se pueda encontrar la persona justa, porque perdemos más tiempo después, si entra una persona que tal vez no era específica para ese puesto, y la capacitamos y no funciona, perdemos más tiempo, tenemos que contratar a otra, ¿se entiende? Entonces, estas funciones tienen que estar integradas, forma parte de un modelo, ¿sí? Bueno, vamos a ver un poquito lo que es creatividad e innovación. Son dos conceptos muy importantes que tienen que ver con esta necesidad de agilizar, de flexibilizar las organizaciones y de poder generar ventajas competitivas, ¿sí? ¿Alguien puede leerme la definición de creatividad? La creatividad es la aplicación del ingenio y de la imaginación para presentar una nueva idea, un enfoque diferente a una nueva solución a un problema. Gracias, Antonella. A veces se confunden los términos, pero la creatividad es la idea, ¿sí? Es la idea que se tiene en la mente. Y la innovación es la aplicación de esa idea. La innovación es el proceso para crear nuevas ideas y ponerlas en práctica, ¿sí? Por ejemplo, en las organizaciones, generar nuevos procesos, pero alguien tuvo la idea de cómo tenía que ser el proceso, pero luego cuando se pone en la práctica, se crea, es lo que se da la innovación, ¿sí? O una innovación de productos, ¿sí? Se crean productos nuevos o servicios mejorados, ¿sí? Entonces, creatividad es pensar en la nueva idea, e innovación es hacer esas cosas nuevas. Vamos a ver un poquito esta filmina. Vamos a hacer un ejercicio entre todos. Y dice, de los círculos que vemos a continuación, ¿cuál representa mejor los conceptos de creatividad e innovación para ustedes? ¿El tercero? O el cuarto, cualquiera de los dos. Bueno, en realidad son todos, sí.
Vamos a explicar por qué. Vamos a hacer una actividad. A ver, Pero, por pará, ejemplo, profe, perdón. Vos para la innovación necesitas creatividad. exactamente. Entonces, ¿por qué antes tenías los círculos separados? No podés tener innovación sin creatividad. Porque vamos a definirlo, ¿sí? Hay cuestiones que tienen la innovación que no tiene la creatividad, ¿sí? Bueno, por ejemplo, sueños, ¿dónde lo pondrían? Ay, no lo puedo correr porque como estoy en presentación. Bueno, sueños, ¿en dónde iría ese concepto? En creatividad. En creatividad. La palabra práctica, Innovación. procesos, Innovación. imaginación, Creatividad. Creatividad. emprendimiento. Innovación. Bien. Luego van a ver que estos dos conceptos comparten conceptos, ¿sí? Porque nuevo tiene que ver con creatividad e innovación, diferente, único, ¿sí? Son conceptos que están compartidos, ¿sí? Entonces, son conceptos que se identifican por una sola descripción o una sola definición, pero también comparten conceptos. Y vamos a ver que juntos, como dijimos, que la creatividad es parte de la innovación, ¿sí? Que juntos hacen como dice acá, como la evolución. Uno es la evolución del otro, ¿sí? Cuando plasmamos esas ideas, ¿sí? Nos encontramos con innovación. Pero sí, como decía María Antonella, es difícil que exista innovación sin creatividad, ¿no? La idea tiene que surgir, ¿sí? Pero cuando los definimos son conceptos distintos, a eso quiero que entiendan. Uno es un concepto y otro es otro, para definirlo, ¿sí? Pero están relacionados, ¿ok? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Genial. Bueno, vamos a ver un video, no sé si lo voy a poder mostrar, a ver. Al principio tiene un poquito de inglés y después está traducido. Quiero mostrarle lo que, hasta lo que las últimas investigaciones que hicimos, es como que lo último en innovación tecnológica. ¿Alguien escuchó de la realidad virtual, el metaverso? ¿Escuchó hablar de metaverso? Sí. ¿Y qué saben de eso? ¿Lo escucharon? Yo solamente escuché hablar, nunca entendí bien la definición. Yo por lo que entendí es como un universo de realidad virtual donde vos podés tener teleconferencias con tus compañeros de trabajo, cosas relacionadas con eso. Exactamente, sí, es un universo realidad virtual, que dicen que va a estar al nivel de lo que es Internet, ¿sí? Que todos lo van a poder utilizar. De hecho, ya hay algunas organizaciones que lo están utilizando, y en los juegos, por ejemplo, de realidad virtual se usa, es realidad virtual 3D. ¿Qué significa? Que se pueden conectar en el mismo momento de forma 3D muchas personas, ¿sí? Y se usa para juegos, mucho, pero también se está empezando a usar para lo que es los negocios, ¿sí? Miren, dicen que se va a poder vender, por ejemplo, los negocios inmobiliarios se van a hacer por este tipo de realidad virtual. ¿Qué significa? Uno se va a poder meter en el universo y poder ver, que no es verdad, pero lo van a poder, por eso es realidad virtual, pero van a poder, por ejemplo, entrar a la ciudad de Nueva York y ver la ciudad de Nueva York, y vieron que está llena de propagandas. Bueno,
que ahora, o sea, lo que van a hacer las empresas es pagar por propagandas en realidad virtual, o sea, que no van a estar realmente en esos edificios en Nueva York, sino que lo van a ver la gente entrando a esta realidad virtual, y se va a vender a partir de este método, ¿sí? Se van a vender casas también a partir de este método, van a poder entrar y ver la casa sin tener que ir a ningún lugar, ¿sí? Se van a hacer cosas médicas, van a poder participar muchas personas en, por ejemplo, hacer cuestiones odontológicas. Es como que cada vez va a ser muy importante esto, y a nivel laboral se va a poder trabajar también así. Las reuniones van a ser virtuales, pero en esta forma de virtualidad, ¿sí? 3D, ¿se entiende? Vamos a ver este videíto a ver si se puede, no sé. ¿Lo escuchan? No se escucha, pero sí se ve. ¿No se escucha? No, profe. Ah, bueno. no se escucha Bueno, nada. igual mírenlo, porque igual está traducido, ¿sí? Ahora van a empezar conversaciones traducidas, pero él es Mark Zuckerberg, ¿sí? El dueño de Facebook, que ahora se pasó a llamar Facebook y Instagram. Se pasó a llamar Meta. Miren cómo se va a poder trabajar, ¿sí? En organizaciones así. Están todos trabajando, después llama uno, se interconecta, se tocan virtualmente, ¿sí? Miren, llaman por teléfono, se meten en la reunión, les muestran situaciones. Les muestran que encontraron una pintura, les envían el enlace y lo ven tridimensionalmente. ¿Se entiende? Bueno, lo pueden ver, también lo pueden buscar esto en YouTube, ¿sí? Después se conecta otro y les muestra esta. Imagínense que están en una reunión y quieren vender o les quieren mostrar una situación del mundo, de una parte del planeta, y lo muestran así. Bueno, esto es como lo último en tecnología que todavía no es masivo, ¿no? Pero hay una tendencia a eso. Bueno, Mark Zuckerberg explica, lo pueden ver, lo pueden ver también en internet está, si les interesa saber más sobre el metaverso. Bueno, y vamos a ver por último, el último tema, lo que es organizaciones que aprenden, ¿sí? O sea, lo importante es que aprendamos todos de ese conocimiento, que la organización pueda evolucionar y que pueda cambiar y que pueda absorber esos conocimientos. Ya vimos que administrándolo puede ser más eficiente, ¿sí? Vimos que administrando el conocimiento podemos, ¿a través de qué? A ver, ¿se acuerdan cómo se administraba el conocimiento? 3 puntos. ¿Alguien me los dice? Crear una infraestructura, Bien. construir una cultura y administrar los Y resultados. resultados, ¿sí? Esos 3, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos hacer para que esa organización aprenda y genere valor de este conocimiento. Una organización que aprende es aquella que crea y absorbe el conocimiento y modifica su comportamiento para mantenerse actualizada. ¿Y por qué esto es importante? Porque vamos a la primera parte de lo que empezamos a hablar, del mundo globalizado, del ambiente inestable y cambiante, y de que esas organizaciones tienen que evolucionar y tienen que adaptarse, aprender, ¿sí? de ese conocimiento para poder tener sus ventajas competitivas, para poder estar dentro de lo que podemos llamar sistema, ¿sí?
estamos dentro de un sistema, somos seres sociales, ¿sí? Y entonces ese sistema genera, vieron que a veces se dice el término, ay, el sistema, es el sistema, y no podemos hacer más nada, es el sistema así. Bueno, estamos dentro de un sistema que significa que los elementos, definición de sistema, están interrelacionados, que hay una entrada y una salida, ¿sí? Entonces, las organizaciones tienen que aprender, y aprenden a través de los individuos, de los empleados que están dentro de las organizaciones, y a través de sus habilidades y competencias, y tenemos que administrar esas competencias, ¿sí? Las piedras maestras del aprendizaje son, ¿por qué vimos creatividad e innovación? ¿Por qué vimos esto? Porque es importante que se tenga dentro de la organización creatividad e innovación para poder aprender y para poder cambiar, ¿sí? Las organizaciones deben adaptarse constantemente a nuevas situaciones para poder sobrevivir y prosperar. Desarrollar una capacidad continua para adaptarse y cambiar. Esto no es por más que lo lean, esto lo pueden entender porque a todos como seres humanos nos pasa lo mismo, ¿sí? Nosotros nos tenemos que adaptar, tenemos que cambiar, y lo mismo pasa con las organizaciones, ¿sí? Así como son términos que los podemos aplicar a las organizaciones, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de clima, términos que también los traspasamos a las organizaciones, no son grupos de personas estancos, son grupos de personas interrelacionadas que se desarrollan, ¿sí? Y que tienen que tener esa capacidad de adaptación. Bueno, por último, vamos a ver esto, que son los 5 desafíos, ¿sí? De Peter Senge. Peter Senge es ingeniero y es economista, da un montón de cursos en el MIT, es norteamericano, y escribió un libro que se hizo bestseller que se llama Las 5 disciplinas, ¿no? Y habla del aprendizaje de la organización. Son todos libros de management, ¿sí? Él dice, define la organización orientada al aprendizaje como en la que la persona no puede dejar de aprender porque el aprendizaje es parte del tejido cotidiano, ¿sí? Son definiciones que él las dijo en el libro y también en todas sus exposiciones. Organización que aprende como un grupo de personas que continuamente refuerzan su capacidad de crear lo que ellos quieren crear. Organización que es lo que venimos hablando, ¿no? Organización que aprende es aquella organización con una filosofía engranada para la anticipación, reacción y respuesta al cambio, ¿sí? La complejidad y la incertidumbre. Ya terminamos, ya. Entonces, Peter nos dice que el administrador debe estimular y conducir al cambio para llevar a que esas organizaciones aprendan, ¿sí? ¿Y cómo va a ser eso? ¿Sí? ¿Cómo el administrador puede fomentar ese aprendizaje? A partir de 5 disciplinas, ¿sí? El libro se llama La quinta disciplina de Peter Senge. A partir de 5 disciplinas vamos a fomentar que ese aprendizaje se haga dentro de la organización, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué? Para poder adaptarse y cambiar, ¿sí? Y al final ser competitiva, ¿sí? Y bueno, y son estas 5 disciplinas, él las llama disciplinas. Dice que tiene que haber dominio personal, modelos mentales, visión compartida, aprendizaje en equipo, y en el medio, pensamiento sistémico, ¿sí? Que es como que lo que une a todas estas dimensiones. Vamos a ver cada una de ellas y terminamos el tema. Bueno, modelos mentales. Esperen que tengo que ir corriendo. ¿Qué dice sobre los modelos mentales? Las personas deben descartar sus viejos modos de pensar y las rutinas estandarizadas para resolver problemas o desempeñar trabajos y adoptar nuevas maneras de investigar, comprobar y mejorar. Modelos mentales y máquinas internas acerca del funcionamiento del mundo. Nosotros a veces tenemos una forma de reaccionar o de trabajar o de pensar o de realizar ciertas cuestiones a partir de nuestros modelos mentales, ¿no? Que son nuestras imágenes internas, ¿sí? Modos familiares de actuar y pensar, ¿sí? Lo que dice Peter Senge es que
hay que tratar de evolucionar, de cambiar esos modelos mentales que tal vez de hacer las cosas de una forma para poder tratar de innovar y hacerla de otra forma, ¿sí? De poder investigar. Es como, ¿vieron cuando se dice abrir la mente? Cuando estamos cerrados en algo, tenemos nuestro modelo mental está cerrado, no hay forma de que entienda o que cambie eso. Bueno, tenemos que estimular que esos modelos de pensar tradicionales, ¿sí? Formas de actuar, puedan, cambien, ¿sí? Poder resolver problemas de otra forma. No es fácil, es muy difícil eso, pero eso es lo que dice como base para que las organizaciones aprendan. Las personas que trabajan dentro de las organizaciones redesarrollen nuevos modelos mentales más innovativos al cambio, ¿sí? Dominio personal. Estas personas también tienen que tener seguridad. No se puede, alguien no puede cambiar si uno no tiene, si tiene miedo, está asustado de hacer cosas, ¿o no? ¿Sí? ¿Coinciden conmigo? Para profe. crear e innovar, uno tiene que tener esta habilidad, esta capacidad que se llama dominio, pero esa capacidad para que no tener miedo a lo nuevo, no tener miedo a recibir críticas, no tener miedo a recibir sanciones. Muchas veces, tradicionalmente, en las organizaciones, la gente tenía nuevas ideas o nuevas formas de hacer las cosas, pero no las transmitía o no se las decía a su jefe porque tenía miedo de críticas o que si al hacerlas se equivocaran, salgo mal. Por supuesto, al principio muchos cambios generan, a partir del error también se aprende, ¿sí? Entonces, ese dominio personal hace que las organizaciones puedan avanzar, ¿sí? Es lo que se llama una organización inteligente, cuando las personas que están dentro de esa organización no tienen miedo a las críticas, no tienen miedo a las sanciones, no van a, fomentan la innovación, fomentan el cambio, fomentan ese desarrollo, ¿sí? Visión compartida significa que lo que estuvimos hablando hasta ahora es lo mismo, que todos compartan un mismo objetivo, que todos formen parte de esa organización. Entonces esa organización va a aprender, ¿sí? Que todos vayan direccionados a un mismo lugar. Las visiones compartidas son imágenes que lleva la gente de una organización, crea la sensación de vínculo, y la coherencia de las actividades no es dispar, sino que es par, o sea, vamos todos para el mismo lado, ¿sí? Aprendizaje en equipo ya lo vimos, ¿sí? Que en equipo trabajar en equipo muchas veces es beneficioso para este aprendizaje organizacional. ¿Por qué? Porque ¿qué generamos cuando trabajamos en equipo? Energía. Re importante es eso, porque ese es el valor. Generamos más de lo que cada uno solo podría generar. Si cada uno trabaja solo y tiene sus habilidades, está perfecto, puede saber un montón, pero no genera ese plus, no tiene el producto final, el proceso final. Un equipo de fútbol puede tener súper buenos jugadores, como tenemos nosotros, individuales, claro, por ejemplo, Messi, justo está mi marido que le encanta el fútbol, no sé, una persona un arquero excelente, ¿sí? Pero la sinergia se logra y se gana un partido, se resuelve un partido a través del trabajo. Si no nos alcanza con que uno sea bueno, tiene que trabajar en conjunto, interrelacionado, y lo mismo pasa acá. Y por último, el pensamiento sistémico, que es que todos estamos interrelacionados, todos dependemos de todos y no podemos de todo, o sea, a más o menor nivel, pero la organización es un sistema, ¿sí? De elementos interrelacionados y cada uno forma parte de la organización y hace al objetivo final, ¿sí? Procesos, estándares, interrelaciones, ¿sí? Es vital que todas estas cosas, los modelos mentales, el trabajo en equipo, la visión compartida, se integren, ¿sí? Eso dice Peter Senge para el aprendizaje organizacional, ¿sí? ¿Profe? Sí.
Una consulta, en una organización con un líder autocrático, ¿también se da esto o no? Y no va a fomentar todo este tipo de lo que estamos hablando, de lo que es el aprendizaje, el conocimiento, el poder agregar valor. Va a ser más difícil que una organización con un líder autocrático pueda llegar a ser innovativa, ¿sí? Como siempre hablamos, depende también de la organización, o tal vez de un área, ¿sí? Existen áreas o trabajos específicos que requieren líderes que sean autocráticos, pero no son los mejores ejemplos para este tipo de organizaciones que tienen que ser flexibles, ¿no? Los líderes democráticos o los líderes liberales no significa que dejan hacer porque sí las cosas y que cada uno hace lo que quiere, ¿no? Democrático, por ejemplo, significa que tienen participación, que toman decisiones, que se los toman en cuenta, que están orientados no solo al trabajo, sino que a las personas también, conocen cuáles son sus objetivos, buscan que las expectativas se cumplan. Eso es por contraposición, ¿no? Y un líder liberal tampoco es que significa que es el libertinaje, la otra parte. Que un líder liberal es aquel que delega, pero ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos de la delegación? La responsabilidad igual sigue siendo del líder, o sea, esto pasa cuando existen líderes liberales, cuando lo vimos también en lo que es tipos de liderazgo, ¿no? Generalmente, y liderazgo situacional. Cuando el empleado ya conoce muy bien su trabajo, ¿sí? La situación de la empresa está controlada y tiene expertise, entonces el líder va a considerar que lo puede dejar hacer las cosas, porque ya el empleado conoce, pero después finalmente los resultados, se va a controlar un resultado. Generalmente ese tipo de trabajo es el resultado por objetivo. El objetivo se tiene que cumplir, ¿sí? No es que nunca van a trabajar, no, trabajan. Lo que pasa es que el seguimiento es de otro tipo, ¿sí? Por objetivo. Cumpliste el trabajo, porque ya están generalmente tranquilos los líderes que los empleados saben hacer las cosas. No solo que saben, que son responsables, que están comprometidos, ¿sí? Entonces, en esas organizaciones puede existir ese tipo de liderazgo, ¿sí? Y claro, por supuesto, va a influir más en una organización más innovativa, más flexible, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta? No, profe, se entendió bien. Yo tengo una pregunta. Cuando habló de ambiente al principio, ¿es lo mismo que ambiente laboral? Porque eso pedí en el trabajo y como que me costó encontrarlo. En realidad lo tuve que buscar en internet. ¿En el trabajo práctico decís? Sí. Bueno, no. Una cosa es el clima laboral dentro de la organización, pero nosotros y eso es dentro de la organización, y cuando definimos clima, lo definimos que son las percepciones de los integrantes de esa organización y que es algo interno, ¿sí? Solo lo van a percibir quien está dentro de la organización. Nosotros cuando estamos hablando de ambientes estables e inestables, estamos hablando de lo que rodea a la organización, ¿sí? ¿Vieron que hay una herramienta que podemos analizar ambiente específico, ambiente de tarea, ¿sí? Y ambiente general? Claro, ¿a qué pregunta en particular te referís? No sé quién habló. ¿Florencia? Perdón, del trabajo Sofía. práctico. Sofía, ¿dónde está? Sí, pero ¿a qué punto en particular? Era la pregunta número 5 que hablaba en el caso de la cajera. Ah, ya, eso quería buscar exactamente. Porque 3, 4, 5. Bueno, Es en la pregunta número 2, creo. Pero del inciso 2, digamos. Ah, tiene que ver con motivación.
Ah, con motivación sería entonces. Seguramente. A ver, Claro, es el tema de motivación, por eso no Claro. sabía muy bien cómo. Porque hay otra pregunta de lo que es este tema que vimos, conocimiento claro, ¿cómo evitar que se organizacional. deteriore el ambiente laboral? Sí, tiene que ver con clima, claro, sí, sí. Claro, sí. Sí, sí, ahí en la Hay pregunta otra sí tiene que ver. Hay la pregunta 6, no dice, no pide caracterizar ambiente estable e inestable, no, me parece. La 6. A ver. Sí, había que diferenciarlas. Bien, bueno, lo están en el libro, ¿sí? Lo tienen, pero lo vimos Claro. recién. Sí, sí, está ahí y habla, tiene que ver, Una por consulta supuesto, con el sobre- ambiente, con el clima laboral. Buenísimo. Sí, Gracias. sí, la teoría habla ahí de eso también, sí. ¿Quién dijo Disculpe, esta pregunta? yo, Agustina. Sí. Sí, también tenía una duda sobre eso, sobre el ambiente estable y previsible de la pregunta 6, porque yo vi en el Eso- libro que por ahí hacía más hincapié en el producto. En No, cómo no, era el si vos producto, entonces lee muy bien en la confundí ahí. bibliografía de eso, lee muy bien y lo explica claramente. Tiene que ver con el producto, por supuesto, porque Claro, el el cuadro producto es el comparativo, digo, resultado, por ahí el hace más producto es el hincapié en el resultado de la forma de trabajo, o sea, del ambiente de trabajo también, ok. ¿se entiende? Ok. ¿Sí? En un ambiente estable y previsible es más fácil pensar o más fácil estimar, o sea, siempre va a ser más fácil estimar el producto de un ambiente estable Claro. que de un ambiente imprevisible. A eso se refiere. Bien. Gracias, profe. No, de nada. ¿Alguien más? Bueno, bien, entonces, si no tienen más preguntas, pueden trabajar con el TP y empezamos con la exposición y con la exposición el jueves que viene. ¿Sí? Profe, perdón. ¿Sí? Una Espera. A ver, está Macarena preguntando, pero primero estaba Elías. A ver, Elías, discúlpame Macarena, él había abierto primero el micrófono. Que termine la pregunta después. Sigo yo, no hay problema. No, dale, te Bueno. escucho, dale. No, sí, esto va a tener una segunda parte porque estuve viendo el programa y falta como algunos temas. No. La exposición de la unidad número 6 ya terminó. De control hablo. Control. Sí, porque Sí. falta, esa es la unidad número 7, no la empezamos todavía. No terminó todavía. No, la unidad 6 termina ahora, ya está, ya terminó con este tema. A ver, la unidad bien, 6. bien. Elías, mira, el programa tiene 7 unidades. La de control, Sí. y el programa está todo relacionado unidad con unidad. La unidad 7 es la de la función de control y cierra e integra todo el programa. La empezamos a ver el martes que viene y la vamos a terminar de ver el otro martes. En principio el segundo parcial es el 23 de junio, en principio no es seguro, no lo tomen como seguro, lo vamos a revisar esa fecha, pero tenemos previsto que sea el 23 de junio, que es jueves, y vamos a cambiar las pautas, no va a ser igual al primer parcial, ya se lo vamos a explicar, no va a ser igual. O sea, y aparte tienen que tener en cuenta que el segundo parcial integra toda la materia, ¿sí? Entonces, nosotros ya a partir de la clase que viene nos vamos a explicar, pero toda la modalidad del segundo parcial y cómo va a ser. Porque no va a ser igual, no va a ser el mismo tipo de parcial, eso seguro. ¿Bien? Bueno, ¿alguna otra duda? Profe, Sí. una consulta. Con respecto al trabajo práctico, vamos a tener digamos, la devolución para ir corrigiendo para la exposición del día jueves, antes del jueves. Sí, va a estar la devolución como siempre, Adriana, sí. Listo, profe. Para preparar, digamos, bien el tema por ahí en caso de que... No, está muy bien tu pregunta, está bien, perfecto, sí, va a estar. Bueno, profe, gracias. Bien. Mi consulta es que se habían subido un nuevo trabajo práctico. O eso... No, es el mismo. Ok. Es el mismo, vamos a subir el último,
pero la semana que viene lo vamos a subir, para la unidad 7. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Bien. Pasa. ¿Puedo hacer una consulta? Por supuesto, ¿quién habla? Para que no veo, a ver acá capaz de mi... Ah, Lucía, ¿cómo estás, Lucía? Con mi grupo queremos consultarles Ah, espérame que no te escucho, habla un poquito más fuerte. que con mi grupo queremos consultarle y comentarle algo al final de la clase, si se puede. O ahora, no sé. Con respecto Sí, a... sí se puede, sí se puede. No hay problema, no hay problema. Esperen al final de la clase. De paso les avisamos que muchas veces cuando finalizamos la clase quedan varios conectados con cámara apagada. Esos estudiantes, aunque hayan tenido la cámara encendida antes, tienen ausente. Ténganlo en cuenta. Porque no nos sirve a nosotros. Y ni siquiera se enteraron que terminó la clase y están complicados. Quiere decir que ni siquiera saben que estamos. O sea que, y para nosotros la asistencia tiene tanto valor como aprobar un parcial. O sea que en nuestra planilla de ponderación tiene igual valor, es seguir la clase. Así que ténganlo en cuenta. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta o nos quedamos con el grupo de Lucía? Martina, ¿está aburrida? ¿Ya terminó? Nos vemos el jueves. Bueno, por favor, les pedimos que salgan, así nos quedamos con Lucía y nos vemos el jueves. ¿Sí? Sí, nos vemos el jueves. Gracias, Chao, profe, nos vemos el Buena jueves. semana. Chau, chau.